En este video vamos a hablar acerca de una operación entre funciones que es muy especial. ¿Por qué es especial? Porque no está relacionada con ninguna operación previa. Entonces, se llama composición de funciones. Y también se puede asociar a un hecho cotidiano. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un nido o ven un nido, adentro normalmente no está vacío, ¿no? Adentro tiene o huevitos o está la mamá empollando los huevitos. Entonces ese es como tener un recipiente y llenarlo de algo. Esa es la forma en la que debemos de ver la composición de funciones. Entonces, la composición de funciones tiene una notación especial. Esa O chiquita significa composición. ¿Y cómo la voy a denotar? Como ya les decía, tengo un balde y adentro le pongo, le puedo poner granos, le puedo poner agua, le puedo poner huevos, le puedo poner lo que yo quiera, ¿no? Entonces, es lo que significa la composición de funciones. Tengo una función principal y adentro voy a meter otra función. Por ejemplo, la función f de x igual a la raíz de x más 1. Esta función es composición de dos funciones. ¿Cuáles? Una que se va a llamar f mayúscula, que va a ser la raíz de x, y otra que voy a llamar g mayúscula, que se llama g de x, que se llama x más 1. Entonces esta f en realidad tiene dos funciones, una función con un radical y una función con un polinomio x más 1. Entonces esta función f de x va a ser el resultado de componer f con g de x. Y entonces, ¿cómo queda? Va a ser la f mayúscula, va a abrazar o va a tener contenida a la g mayúscula, que es x más 1. Aquí ya la estoy sustituyendo, la pude haber escrito así, g de x. Seguimos sustituyendo. Entonces, la función f contiene a la g mayúscula. Ahora, ¿quién es la g mayúscula? En vez de escribir el símbolo de la función, voy a escribir lo que está definida, que es x más 1. Entonces, esta f mayúscula va a ser evaluada en x más 1. Entonces, va a ser la raíz de x más 1. Si se dan cuenta, ya la función interna es x más 1 y la externa es la raíz de lo que está dentro, ¿vale? Entonces, f compuesta con g me da la función f de x. Entonces, la función f de x está compuesta de dos funciones. Ahora, ¿qué va a pasar con la operación? ¿Será conmutativa? Entonces, para saber eso tenemos que calcular g compuesta con f. O sea, al revés. Entonces, vamos a calcular de forma rápida. Entonces, g va a ser la función externa y f de x la interna. Entonces, g va a ser evaluada en f de x y f de x es la raíz de x. Entonces, en este caso, g de la raíz de x va a ser ¿quién? G de x es raíz de x, va a ser, como la x va a tener la raíz, va a ser raíz de x más 1. En vez de x es raíz de x, entonces raíz de x más 1. Entonces, y esta función raíz de x más 1 no es f de x claramente. Entonces aquí es donde se comprueba que la función o en general la operación composición no es conmutativa. Entonces, en general, la
composición no es conmutativa. Recordemos, ¿qué significaba que fuera conmutativa? Pues, por ejemplo, que en los números reales o los números enteros, que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, que 4 por 2 es lo mismo que 2 por 4. Es decir, puedo cambiar el orden de los sumandos cuando es suma o de los factores cuando es producto y me tiene que dar el mismo resultado. Aquí vemos que esta operación es no conmutativa con un simple ejemplo. Vamos a ver más ejemplos. Ahora, una función puede componerse con ella misma. Vamos a ver más ejemplos. Entonces vamos a poner la función f de x. Vamos a aprovechar que ya tengo aquí la función f de x. Y vamos a poner esta operación. Una operación sencilla, raíz de x. Entonces, ¿qué significaría componer la función con ella misma? Pues sería que la función f esté evaluada en f de x. Así está en principio. Ahora, ¿quién es f de x? Pues f de x, la que está interna, es raíz de x. Y la raíz de x la vuelvo a evaluar como raíz de x, entonces me queda la raíz de x. Ahora recordemos, cuando nosotros vimos operaciones algebraicas, vimos leyes de exponentes y entonces tenía dos leyes de exponentes. Cuando tengo una literal elevada a otra, estos exponentes se multiplican. Ahora, la interpretación del radical. Cuando tengo una literal a un exponente elevado perdón, no elevado, sino con una raíz de cualquier grado, entonces este es x a la n sobre m. Entonces, si se dan cuenta aquí, tengo x a la 1/2, todo elevado a la 1/2. ¿Por qué? Porque este radical, la x es 1 y el radical es 2, entonces aquí queda 1/2. Entonces, x a la 1/2, todo a la 1/2. Y 1/2 por 1/2 me da 1/4. O lo que es lo mismo, ahora vuelvo a expresar, pero al revés. X a la 1, la raíz cuarta. Entonces, la composición de funciones me dio una nueva función, que es la raíz cuarta de x. Obviamente, si sigo componiendo 2, 3 veces la misma función, me van a ir dando raíces de diferente grado. De hecho, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz, etcétera, etcétera. Octava, porque se multiplican 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces me van a ir dando potencias de 2 de las raíces, ¿sale? Lo podemos hacer, vamos a hacerlo. Entonces voy a borrar esta parte, obviamente esta función, estas son leyes de exponentes, ¿no? Esta función, f compuesta con f de x, ya me dio que es la raíz cuarta de x. Esta ya la comprobamos. Ahora vamos a ver qué pasa si compongo con otra función. Yo ya les dije que va a ser la raíz octava, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, fíjense, esto lo voy a borrar y vamos a ver cómo cambia. Cuando estoy evaluando tres funciones, tres composiciones, o mejor dicho, dos composiciones, y me involucran tres operaciones, ¿vale? Entonces, fíjense, de f de x. Eso es lo que significa esta composición. Esta es la que está aquí, la segunda es la del centro y la última es la primera, ¿vale? Entonces, recuerden, como las muñequitas matriushkas, uno dentro del otro. Entonces, voy a empezar a sustituir y me queda, esta f no la sustituyo, voy a sustituir nada más la del centro y es raíz de x. Y luego vuelvo a sustituir y me queda la raíz de x.
Y luego ya nada más sustituyo la última y me queda la raíz de la raíz de la raíz de x. Y entonces ya esto me queda x a la 1/2 elevada a la 1/2 elevada a la 1/2. Y por lo que ya les dije en el ejercicio anterior, ¿qué pasa? Esta f compuesta con f de x, ¿quién va a ser? X a la 1/8, 1/2 por 1/2, 1/4, 1/4 por 1/2, 1/8. Entonces esta va a ser la raíz octava de x. Y ahí tenemos nuestra composición de funciones. Entonces, aquí en estas funciones de los radicales de potencias pares, 2, 4, en este caso de 2 a la n, ¿sale? De las raíces 2 a la n, no es claro que se pueda expresar, este es un 8, voy a escribirlo bien, no es claro que se pueda expresar completamente por una composición de funciones, pero ya vemos que sí, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, la raíz de grado 16 de x sería 4 veces la composición de la raíz de x, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la composición puedo hacerlo entre dos funciones o más. Otra característica de la composición es que no es conmutativa. Puede ser que haya operaciones conmutativas. Por ejemplo, aquí, que es la misma función, me da lo mismo evaluar primero una raíz u otra, porque son las mismas, ¿no? Es la misma raíz cuadrada. Entonces, pero si tengo dos funciones diferentes, no necesariamente tengo la conmutatividad de funciones, es decir, que la composición me dé lo mismo, ¿no? Entonces, no es conmutativa, ¿vale? Ahora vamos a ver más ejemplos. Más ejemplos, digamos, ahora vamos a tener funciones que sean funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Una función racional es una función de la forma P de x entre Q de x cuando x no es 0. Perdón, cuando Q de x no es 0. Es decir, la puedo evaluar en donde sea menos en las raíces del denominador. Entonces, vamos a tener una función f de x y la voy a poner la más sencilla, 1 sobre dx. Y la g de x cuadrada menos 3. Bueno, más 3, ¿vale? Entonces, voy a hacer las dos composiciones de funciones. La f compuesta con g y la otra, la g compuesta con f de x. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Voy a escribir un poco más a la izquierda. Listo. Ok, entonces, primero, la f contiene a g de x. Este es mi primer paso para saber cuál función es. Ahora, de la g de x voy a sustituir quién es g de x, es decir, x cuadrada más 3. Y ahora voy a ver quién es f, es 1 entre x. Entonces, todo lo que está dentro lo voy a colocar en vez de la x y me queda 1 entre x cuadrada más 3. Esta es f compuesta con g. Y a esta función la puedo llamar como yo quiera. En el primer ejemplo, la función f minúscula era la composición de f mayúscula con g mayúscula. Aquí la puedo nombrar como yo quiera. Ahorita les vamos a dar nombre al final. Entonces, g compuesta con f, pues va a ser g, la externa, y la interna va a ser f de x. Y ahora, ¿quién es f de x? F de x es 1 sobre x. Y al final, ¿quién es g de x? Donde haya x, esa literal la elevas al cuadrado y le sumas 3. Entonces me queda 1 sobre x al cuadrado y le sumo 3. Entonces me queda 1 entre x cuadrada, porque el cuadrado se reparte, 1 al cuadrado es 1 y x cuadrada me queda x cuadrada, más 3. Si se dan cuenta, esta función es diferente a esta. 1 entre x cuadrada más 3 es diferente a 1 sobre x cuadrada más 3.
Se parecen pero no son iguales. Entonces le voy a llamar m de x a la función f compuesta con g. Y esta va a ser 1 entre x cuadrada más 3. Entonces normalmente a mí no me van a decir de cuál es la composición de funciones, nada más me van a dar la función. Y la otra le voy a poner n de x, g compuesta con f de x, y va a ser 1 entre x cuadrada más 3. Obviamente esta 1 entre x cuadrada más 3 la puedo cambiar. Puedo hacer el álgebra y aquí puedo poner un 1 y hago la fracción. X cuadrada por 1, x cuadrada, 1 por 1, 1, más 3 por x cuadrada, 3, x cuadrada. Ajá. Entonces esta función también la puedo ver como 3x cuadrada más 1 sobre x cuadrada. ¿Vale? Entonces tengo varias opciones. Hasta aquí voy a dejar los ejemplos. Ya hicimos composición de funciones de diferentes formas. La primera fue, dada una función, ¿cómo averiguo qué composiciones trae o qué funciones pueden componer esa y tener como resultado esa función? En el segundo ejemplo puse una sola función y compuse esa función con respecto de ella 2 veces y una y 2 veces. Y me dieron funciones diferentes, ¿vale? Y este tercer ejemplo puse 2 funciones, un polinomio de grado 2 y una función racional, la más sencilla. ¿Y qué hice? Hice las dos posibilidades, f compuesta con g o g compuesta con f. Y me di cuenta otra vez que no son iguales, ¿vale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar con composiciones de funciones. Podemos seguir viendo más y de hecho lo vamos a hacer cuando veamos exponenciales, logaritmos y funciones trigonométricas. Entonces, lo que rescatamos de este video es la composición de funciones es una nueva operación tal que funciona como un recipiente que le voy poniendo adentro algunos ingredientes y como una muñequita rusa, la matrioshka, uno está dentro del otro, uno está contenido del otro. Al inicio nada más tomo 2 funciones, pero pueden ser 3, 4, 5, 6, las que yo quiera. Y puedo ir haciendo la composición cada vez más compleja, ¿vale? Y que la composición de funciones es una operación no conmutativa, es decir, f compuesta con g no necesariamente es lo mismo que g compuesta con f, ¿vale? Entonces, nos vemos en siguientes videos y cualquier duda me escriben y resolvemos las dudas. Muchas gracias.